necesitaba capellanes. Al principio recurrieron a los jesuitas, pero estos no aceptaron. Pero uno de ellos, el padre Obeso, les aconsejó que recurrieran a la congregación de la misión, que en España se les conoce como los paules, porque les había oído predicar en la Arboleda. La primera comunidad la controlaban 5 miembros que se ocupaban de la Capilla del Carmen, del Sanatorio de Altos Hornos de Vizcaya, de las Hijas de la Caridad, y además eran los capellanes de los Hermanos de la Salud. Aquí podéis ver la antigua Capilla del Carmen. Aquí podéis ver la parroquia del Carmen, que la han construido hace poco. Y aquí podéis ver el antiguo sanatorio de Altos Hornos de Vizcaya. Y ahora aquí está San Eloy. En 1944, el alcalde de Baracaldo les ofrece unos locales en la Plaza del Desierto. Y estos aceptan. Y así se forma el primer colegio de paules. Y en 1952, el visitador de los padres paules dice que es indigno hacer clases en ese lugar porque estaba en muy mal estado y se le conocía como el Charri, que significa eso, estar en muy mal estado. Aquí podéis ver el antiguo colegio de paules, el primero, pero solo era la parte en la que veis que hay una X, es decir, el segundo piso. Aquí, como en aquella época no tenían patio, utilizaban la calle como recreo. Y aquí podéis ver algunos de los primeros alumnos que estudiaron en el primer colegio de paules. En 1962 se construyó el colegio tal y como lo conocemos ahora. Aquí lo podéis ver tal y como lo conocemos ahora. Y se impartieron primero PREU y después COU, que equivale a segundo de bachiller. Y a partir del curso 71-72 las chicas solo podían hacer COU, aunque ahora pueden estudiar en cualquier curso. Ha habido muchos cambios, porque paules ha ido cambiando según ha ido cambiando la vida. Por ejemplo, antes los profesores podían fumar en clase y los alumnos más mayores durante el recreo y las horas libres podían salir del colegio y eso parecía normal. Aquí podéis ver una de las modas que hubo y era la de llevar la gabardina y la chapela. Aquí podéis ver algunos alumnos saliendo del colegio y esto es en los años 60. Y aquí podéis ver un festival que hicieron en el curso 69-70 para recaudar dinero para el viaje de estudios, porque no tenían dinero suficiente. Y una de las modas más conocidas fue la de los años 70, que era dejarse el pelo largo y llevar barba. Por ejemplo, mi tío la seguía y un día el padre Alegría a primera hora le llevó a la terraza del colegio y le dijo que tenía que cortarse la barba, pero él no quería y le dijo que se cortaría la barba cuando hubiera alguna norma en el colegio que prohibiera llevar barba. Y también cuando el padre Alegría, que también tenía barba, se la cortara. Y al final se vieron los dos con la barba. Aquí podéis ver el calendario escolar del último año que hicieron mis padres en el colegio, de 85-86. Como podéis ver, algunos profesores que ya conocemos, porque nos han dado clase, ya les conocemos, como Marije, Juan y Ana o Laure, por ejemplo, ya daban clase. Y otros, aunque no nos han dado clase, nos darán. Y ya llevan también muchos años en el colegio, como por ejemplo Joseba Martínez. Y me han contado mis padres que tenía un anillo con el sello del árbol de Guernica. Y como tenía clase a primera hora, para que los alumnos estuvieran atentos, iba dando golpecitos con el anillo por las mesas de los alumnos. Y otros tenían motes, como por ejemplo el Botijo o el Indio Yo. Y a Máximo Agustín, que ahora da clases de ajedrez y antes daba clases de inglés, le llamaban Jimmy Pistolas, porque al preguntarte te hacía así, tú. Y te llamaba por tu nombre en inglés y por hermano y hermana. Por ejemplo, mi padre se llama Alberto y su nombre en inglés es Albert, y por eso le llamaban hermano Albert. Aquí podéis ver una foto de Agustín, aquí podéis ver, y esta foto es de hace más de 40 años. Y aquí podéis ver una foto, y este es Agustín, y es de hace unos meses, y aquí podéis ver a Johnny también. Otros profesores te trataban de usted. Y aunque hay muchas personas que, aunque no den clase, también les conocemos. Por ejemplo, Encarni sigue siendo la secretaria. Y Rosa antes era el bibliotecario y ahora es el encargado del mantenimiento. Y en el colegio que los padres paules tienen en Limpias,
era el conductor del autobús y una vez al mes va allí a ver qué tal andan las cosas. También estuvo en Limpias el Gas y en el colegio que los padres Paules tienen aquí, es decir, en el de Baracaldo, era el prefecto de disciplina. Allí iba con su bata blanca controlando de que no se hicieran filas, de que no se fumara en los baños y de que las filas circularan, es decir, lo que hace ahora. Y aunque tanto Ross como el Gas han hecho votos religiosos, no han sido ordenados sacerdotes, es decir, que no pueden celebrar misas, como por ejemplo yo. Aquí podéis ver a Michel, que desde 2004 es el director del colegio. Desde que el colegio de Paules está en Baracaldo ha habido 12 directores. Y Michel reside en Baracaldo desde finales de los años 70 y cuando llegó era el profesor preferido por todos los alumnos, porque era muy majo y se preocupaba mucho por ellos. Yo, sin embargo, cuando le veo me da mucho respeto y me parece bastante serio, pero ha cambiado mucho. Y los sábados por la mañana llevaba a todos sus alumnos al monte. Y si alguno tenía algún problema, podía acudir a él. Esto ahora nos parece normal, pero hace más de 30 años los profesores no se preocupaban tanto por los alumnos. Y iba con ropa moderna para aquella época, es decir, iba con unos pantalones vaqueros, con una chaqueta de punto azul y llevaba el pelo más largo que ahora. Y también tenía barba y llevaba gafas. Ahora va siempre con un polar azul. Aquí podéis ver a Zaz, pero como ya os habréis fijado alguna vez, el polideportivo lleva su nombre. Yo una placa en honor a él, porque marcó una época en el colegio. Nació en un pueblo de Navarra en 1932 y fue el tercero de 4 hermanos. Su madre murió al nacer el último de los hermanos y su padre un año después. Por eso los hermanos se repartieron por la familia. Después, sin embargo, cuando estalló la guerra civil en 1936, se le entregaron a la maternidad de Pamplona. Ingresó en los Paules en 1949 y estudió filosofía y teología. Y en 1956 fue ordenado sacerdote y le enviaron a Londres. A su vuelta se licenció en lenguas clásicas en la Universidad de Salamanca. Y cuando regresó a Pamplona, volvió con el cargo de superior, pero hizo una homilía defendiendo a la justicia y al arzobispo no le gustó y le hicieron renunciar a su cargo y como castigo le enviaron al colegio que los padres Paules tienen en Limpias. Allí ya comenzó a tener contacto con el colegio de Baracaldo, pero lo enviaron un año a cuenta y por fin en 1971 pudo llegar al colegio. En aquella época el deporte que más se practicaba en el colegio era el balonmano, pero él impulsó el baloncesto y es uno de los miembros fundadores del club. Aquí podéis ver el escudo del club de baloncesto de Paules. Y gracias a él se asfaltó el patio de arriba y se pusieron las canastas. Y también gracias a él se construyó el antiguo pabellón en 1980. Porque aunque en aquella época Paules ya era un club muy importante de baloncesto, no tenía un lugar cerrado donde entrenar. Aquí podéis ver a unos alumnos haciendo clases de gimnasia en el frontón. Y como podéis ver, en aquella época aún no estaba cubierto el frontón y se pueden ver los edificios por aquí. Aquí podéis ver el antiguo pabellón, construido en 1980. Y aquí podéis ver el nuevo, construido en 2007, que lleva su nombre. He hablado con mucha gente de mi familia. También el entrenador fue Pedro Aramberri durante muchos años y además era el profesor de física y química en el colegio. Aquí podéis ver una foto de él cuando se jubiló hace unos años. Y aquí podéis ver un partido que jugó el Paules contra el Caja Bilbao. Y podéis ver que pone Paules Presa, porque en aquella época les patrocinaba la joyería Presa. He hablado con mucha gente, tanto de este colegio como del de Limpias, con gente de mi familia, y todos dicen que Zazpe era muy majo y que se preocupaba mucho por los alumnos. También en internet se recogen los testimonios de muchas personas que dicen que Zazpe era muy humilde y muy cercano a la gente. En 1994 lo encontraron tirado en el suelo de su habitación y rápidamente lo enviaron a la clínica de Pamplona, donde le detectaron un tumor cerebral maligno y tal y como pronosticaron los médicos, murió semanas después y lo hizo el 25 de enero de 1995 y le quedaba una semana para cumplir 63 años. Y cuando se hizo el funeral en Pamplona, llegaron 3 autobuses desde el colegio. Cuando se hizo la misa aquí, la iglesia, la calle
y el patio estaban llenos de gente que querían despedirle por última vez. También en internet se recoge el testimonio de Gonzalo Vázquez, que es un periodista especializado en baloncesto que estudia en nuestro colegio y que dice esto: en el mundo hay personas buenas y personas malas. Sin embargo, Zazpe no era ni una cosa ni la otra, era un ángel. Paules ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Por ejemplo, hemos sido de los primeros grupos en utilizar los ordenadores. También ahora hay menos alumnos porque también hay menos niños y ahora también las chicas pueden estudiar en cualquier curso, no como ocurría antes. También se dan muchas asignaturas en euskera, como por ejemplo el inglés, y dentro de poco también se darán otras muchas asignaturas en inglés. Paules es un buen colegio que ha sido reconocido como tal. Aquí podéis ver un reconocimiento que le entregaron y aquí otro, que es la Cruz de Plata a la calidad de gestión, y se la entregaron en 2010. Y nos intentan enseñar los valores de San Vicente de Paúl, que hay que ayudar al prójimo y siempre habrá personas que estén peor que tú y otras que estén mejor que tú. Aquí podéis ver algunos profesores de Paules y aquí podéis ver algunos de los chicos que os he enseñado antes cuando el festival se hicieron. Estos son de los años 70 y estos son ahora porque se reúnen actualmente. Y con esto doy por terminada mi expresión oral. He elegido este tema porque todos formamos parte de Paules, tanto los que han sido trabajadores o los que trabajan actualmente, tanto los exalumnos como los que somos alumnos ahora. Da igual que seamos buenos o malos estudiantes, o que estemos muchos o pocos años en el colegio, porque Paules lo hacemos entre